Hola a todos. La familia de Huyen estaba disfrutando de un día lleno de esfuerzo y alegría construyendo su nuevo hogar en el terreno que habían alquilado cuando de repente una noticia impactante llegó para sacudir su mundo por completo. La exesposa de Ye, al ver que él siempre parecía ceder fácilmente y mostraba una actitud conciliadora, decidió enviar un mensaje que dejaba a todos boquiabiertos. Ella exigía que el hogar y el terreno de la familia fueran entregados antes de aceptar el divorcio. Una decisión completamente irracional y cruel que ponía a Ye en una situación imposible. ¿Podrá Ye encontrar una solución frente a semejante desafío? ¿Qué hará para proteger a su familia y su futuro hogar? No te pierdas esta historia llena de tensión y emociones, y antes de continuar, recuerda suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos videos. Mientras Huyen y Ye estaban cuidadosamente midiendo cada centímetro del terreno recién alquilado, soñando con la casa de bambú que pronto sería su hogar, el sol de la mañana iluminaba la tierra y ellos imaginaban cada rincón, cada pared, cada espacio donde crecería su nueva vida. El aire estaba lleno de esperanza, hasta que el teléfono de Ye sonó. Un escalofrío recorrió su espalda. Sabía por la tensión en el aire que no podía ser una llamada cualquiera. Al otro lado la voz de su exesposa resonó fría y calculadora. He decidido. Si quieres que acepte el divorcio, quiero que me entregues todos tus bienes. Ahora. Sí, lo que escuchas. Sé que tienes a alguien más, pero hasta que yo no dé mi consentimiento no podrás estar con Huyen. Debes recordarlo muy bien. Ye sintió cómo su corazón se encogía y una mezcla de ira y frustración lo dominaba. Apenas podía respirar. Esto es increíble. Me traicionaste, te fuiste con otro y ahora regresas exigiendo todo. Solo puedo cumplir la ley, la mitad de los bienes te corresponden, ni más ni menos. Pero ella lo había planeado. Sabía que Ye estaba enamorado de Huyen y que su corazón no soportaría verla sufrir. Con astucia venenosa continuó. Piensa bien, si no aceptas mis condiciones no me divorcio y haré todo lo posible para impedir que Huyen viva contigo porque sigo siendo tu esposa legal. Ye quedó helado. Nunca imaginó que alguien pudiera ser tan calculador, tan despiadado. Su amor por Huyen lo hacía vulnerable y todo lo que deseaba era protegerla de cualquier daño. Cada palabra de su exesposa era como un golpe que pesaba sobre su corazón y aunque sabía que lo que pedía era irracional, no podía ignorarlo. Mientras colgaba un silencio pesado llenó el aire. Huyen lo miraba percibiendo la tensión y el dolor que él intentaba ocultar. Sus ojos reflejaban preocupación y comprensión. Sabía que la situación era imposible y que la amenaza de la exesposa de Ye podía destruir la paz que tanto habían buscado. Ye respiró hondo intentando calmarse. Cada pensamiento lo llevaba de vuelta a los días felices que había compartido con Huyen, a la risa de Maya, a los planes que habían hecho para su hogar. Todo parecía estar en peligro por la avaricia y la manipulación de una mujer que alguna vez había compartido su vida, pero que ahora solo buscaba controlar y lastimar. Así la exesposa logró su objetivo imponiendo su voluntad de manera cruel. Pero la pregunta que queda flotando en el aire es inevitable. Si tú estuvieras en los zapatos de Ye enfrentando una exigencia tan irracional, ¿qué harías? ¿Cederías al miedo y la presión o lucharías por tu amor y tu familia? Si fuera yo no podría quedarme de brazos cruzados, no sin defender lo que realmente importa. Esta es la prueba de fuego que pondrá a prueba su amor, su coraje y su unión familiar
Ye había compartido con Huyen todo lo que estaba sucediendo en su vida, cada detalle que le robaba el sueño, cada miedo que lo mantenía despierto por la noche. Apenas ayer habían hecho un pacto silencioso, mirándose a los ojos, con un amor que no necesitaba palabras, enfrentarían cualquier dificultad sin tener que vender el anillo de compromiso, ese símbolo sagrado que Ye le había dado en el sur, el recuerdo de un amor que había sobrevivido a la distancia y al tiempo. Pero hoy todo había cambiado. La noticia que llegó fue como un rayo que atravesó sus corazones, un golpe inesperado que los dejó sin aliento. De repente, el mundo que habían empezado a construir juntos parecía tambalearse, y la decisión que tenían que tomar se volvió insoportable, como si la vida misma los pusiera a prueba. Antes de pensar en cualquier otra cosa, sabían que tenían que actuar rápido. La casa antigua estaba corroída por termitas y el tiempo. Ya no ofrecía seguridad. Cada noche, Ye escuchaba a Huyen toser mientras pequeñas astillas caían del techo. Esa visión de su amada sufriendo mientras Maya jugaba inocentemente cerca lo llenaba de un dolor que no podía describir. Su corazón se rompía un poco más cada día que pasaba sin una solución. Con un suspiro profundo y los hombros cargados de preocupación, Ye tomó una decisión que le dolía pero que sabía que era necesaria. Mirando a Huyen con ojos llenos de amor y desesperación, le dijo: «He decidido. Debemos vender el anillo por ahora. Necesito ese dinero para comprar más bambú para levantar nuestra casa nueva. La seguridad de nuestra familia es lo primero. Me siento inútil por no haber podido protegerte a ti y a Maya antes. Pero no puedo permitir que sigan pasando por esto». Huyen lo miró con calma, aunque en sus ojos brillaba una mezcla de tristeza y comprensión. Se acercó lentamente, tomó sus manos con delicadeza y con una voz suave, casi como un susurro, que quería calmarlo, le dijo: «No te preocupes, mi amor, haz lo que sientas que es correcto. Para mí lo más importante es estar contigo y con Maya. Mientras estemos juntos, nada más importa. Podemos reconstruirlo todo, cada piedra, cada rincón de nuestra vida. Y mi amor por ti nunca cambiará eso jamás». Las palabras de Huyen cayeron sobre Ye como un bálsamo, aliviando el peso que lo había estado aplastando durante horas. Por primera vez en mucho tiempo pudo sentir un rayo de esperanza. La tensión y la ansiedad que lo habían perseguido desde el amanecer empezaron a desaparecer. Agradeció profundamente a Huyen, no solo por su comprensión, sino también por darle la fuerza para enfrentar la tormenta que la vida les había lanzado sin aviso. Juntos comenzaron a planear cómo conseguir más bambú tratado, cómo construir un hogar que fuera seguro y resistente, un refugio donde Maya pudiera crecer sin miedo y donde ellos pudieran soñar con un futuro mejor. Cada decisión, cada esfuerzo, cada gota de sudor que derramaban, se convirtió en una promesa silenciosa: proteger a su familia, proteger su amor, sin importar las dificultades que vinieran. En ese instante, mientras el sol caía y dibujaba sombras largas sobre el terreno que pronto sería su nuevo hogar, Ye comprendió algo fundamental, aunque la vida los pusiera a prueba. Aunque los desafíos parecieran insuperables, mientras estuvieran juntos, siempre encontrarían la manera de salir adelante. Porque el amor verdadero no es solo alegría y momentos felices. Es sacrificio, comprensión y la capacidad de sostenerse uno al otro cuando todo parece perdido. Che se inclinó hacia Huyen, abrazándola con fuerza, sintiendo que la calma empezaba a regresar a su corazón. Sabía que todavía quedaban muchos obstáculos por delante, pero por primera vez en días sintió que podrían superarlos.
Con ella a su lado, con Maya sonriendo a su alrededor y con la firme determinación de reconstruir su hogar, nada parecía imposible. Porque el verdadero amor, el que nace del corazón y no se rompe ante las dificultades, siempre encuentra el camino incluso en los días más oscuros y los momentos más desesperados. Y esa promesa silenciosa, compartida entre Ye y Huyen, era más fuerte que cualquier obstáculo que la vida pudiera ponerles, pero a pesar de todos sus esfuerzos, Huyen y Ye todavía no contaban con suficiente dinero para comprar más bambú y continuar con la construcción de su nueva casa. Cada día que pasaba la necesidad de un hogar seguro, se hacía más urgente el bambú que habían recogido hasta ahora apenas alcanzaba, y el miedo de que su familia se quedara sin un lugar estable los perseguía como una sombra silenciosa. La preocupación se reflejaba en los ojos de Ye cada noche, especialmente cuando escuchaba los estornudos de Huyen, producto del polvo y las astillas que caían del viejo techo de su hogar temporal. La impotencia lo consumía porque nada le dolía más que ver sufrir a las personas que amaba. En medio de ese desasosiego, Huyen recordó a la amable dueña del terreno que les había alquilado el espacio. Esa mujer, siempre tan atenta y generosa, había dejado claro desde el principio que si alguna vez Huyen necesitaba apoyo para construir su casa, podría contar con ella, pues la consideraba casi como una hija. Un rayo de esperanza iluminó su mente. Quizá, solo quizá, todavía había una oportunidad para que su familia pudiera salir adelante sin tener que sacrificar más de lo imprescindible. Aunque la idea de pedir ayuda le causaba cierta vergüenza y un nudo de nervios le atenazaba el estómago. Huyen entendió que la seguridad de su familia debía ser prioridad sobre cualquier orgullo. Con paso decidido tomó su bolso. Respiró hondo y se encaminó hacia la casa de la dueña del terreno, mientras cada pensamiento giraba en su cabeza: debo hacerlo, por Ye, por Maya, por nosotros. Al llegar, Huyen sintió cómo la emoción se mezclaba con la ansiedad. Tocó la puerta y cuando la mujer abrió, la saludó con una mezcla de respeto y ternura conteniendo la emoción que amenazaba con derrumbarla. «Tía, me siento muy apenada por tener que venir a pedir ayuda tan pronto después de regresar», empezó Huyen con voz temblorosa. «Pero nuestra familia está pasando por un momento realmente difícil. Ye y yo queremos construir un hogar seguro para Maya y para nosotros, y prometo que trabajaremos con todas nuestras fuerzas para devolverle cada centavo que nos preste». La dueña de la tierra la miró con comprensión, con esos ojos que parecían ver más allá de las palabras y llegar directamente al corazón. Con una sonrisa cálida se acercó y tomó la mano de Huyen con firmeza y cariño. «Hija, no tienes por qué preocuparte ni sentir vergüenza. Yo te considero como a una hija de verdad y me llena de alegría poder ayudarte en este momento. Sé lo que has vivido y las dificultades que has enfrentado. Ahora tienes la oportunidad de empezar de nuevo y yo quiero que lo hagas con tranquilidad y esperanza. No pienses demasiado. Lo importante es que tu familia tenga un hogar seguro y lleno de amor». En ese instante, Huyen sintió cómo un peso enorme se levantaba de sus hombros. La bondad de esa mujer inesperada y sincera le recordó que incluso en los momentos más oscuros siempre hay alguien dispuesto a tender una mano. A veces la ayuda aparece cuando menos lo esperamos, y pequeños actos de generosidad pueden transformar la vida de una familia entera. Con lágrimas contenidas y el corazón lleno de gratitud, Huyen regresó a casa con el dinero en sus manos. Cada paso que daba parecía más ligero, como si la esperanza la guiara. Al llegar, Ye
la recibió con una mezcla de sorpresa y alivio, y juntos contaron el dinero, comprobando que por fin tenían suficiente para comprar todos los materiales necesarios y los grandes bambúes tratados para construir su nuevo hogar. Ese día, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, la familia sintió una paz profunda mezclada con ilusión. La promesa de un hogar seguro, cálido y lleno de amor ya no era un sueño lejano, sino algo tangible, y en sus corazones nacía la certeza de que unidos podrían superar cualquier dificultad que el destino les presentara. La nueva vida de Huyen-ye y Maya estaba a punto de comenzar, y nada podría detenerlos. Finalmente, después de mucho esfuerzo y con la ayuda generosa de la dueña del terreno Huyen y Ye, lograron conseguir suficientes bambúes grandes y resistentes para construir su tan esperado hogar. No fue un camino fácil. Enfrentaron pequeños obstáculos y dificultades en el proceso, pero ahora, al mirar los materiales amontonados en el terreno, sintieron una mezcla de alivio, orgullo y emoción. Por fin tenían todo lo necesario para empezar. El primer paso, como siempre, sería construir cimientos fuertes y sólidos, la base sobre la que descansaría su nueva vida. Ye había decidido que la casa, aunque construida con bambú, tendría una particularidad importante: un pequeño altillo elevado. Sabía que las lluvias y posibles inundaciones podían poner en peligro a su familia si la casa fuera demasiado baja, y no estaba dispuesto a arriesgar la seguridad de Huyen y de la pequeña Maya. La idea era hacer un hogar seguro, resistente y al mismo tiempo acogedor, donde cada rincón protegiera a quienes más amaba. Huyen, con una sonrisa cómplice y llena de confianza, apoyó completamente la decisión de Ye. Juntos compartieron la ilusión de ver crecer su casa paso a paso, y Ye les contó que al día siguiente llegaría un amigo suyo para ayudar en la construcción, un refuerzo que haría el trabajo más rápido y llevadero. Por fin parecía que los problemas económicos habían quedado atrás y la esperanza volvía a brillar en sus ojos. Pero en medio de esta tranquilidad recién conquistada, una sombra todavía planeaba sobre sus vidas: la exesposa de Ye. La pregunta rondaba en la mente de ambos como un viento inquietante. ¿Sería capaz de crear nuevos obstáculos y complicar la vida que estaban intentando reconstruir con tanto esfuerzo? ¿Hasta qué punto pondría en riesgo la paz y la felicidad que finalmente empezaban a sentir? Queridos amigos, si quieren descubrir qué nuevas pruebas deberán enfrentar Huyen y Ye, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir cada capítulo de esta historia llena de emociones, decisiones difíciles y amor verdadero. Porque a veces la vida nos da segundas oportunidades y depende de nosotros saber aprovecharlas. Sau khi anh Đệ đã nhận được lời chấp nhận các chia đôi tài sản để ly hôn với người vợ cũ, thì anh ấy đã nhận được một điều rất quan trọng, đó chính là anh ấy đã trở về sống với Huyền. Nhưng người vợ cũ thấy anh hiền và sẵn sàng bắt nạt nên đã ra một điều kiện, đó chính là để lại cho anh một lời nhắn là cô ấy cần toàn bộ ngôi nhà và tiền bạc thì mới chấp nhận yêu cầu đơn ly hôn. Tuy nhiên mới đầu anh Tiện đã không đồng ý, bởi vì anh ấy không thể chấp nhận được yêu cầu vô lý này, nhưng anh ấy đành phải chấp nhận, bởi vì anh ấy không thể để cho
Huyền danh không chính mà ngôn không thuận, danh chính ngôn thuận để đến với mình thì trước hết anh Đệ phải lập tức ly hôn với Huyền, nhưng anh đấy đã không thể. Tuy nhiên thì anh Đệ đã phải nhún nhường và chấp nhận điều đó. Và sau cùng họ vẫn vui vẻ với nhau. Anh Đệ với Huyền đã chấp nhận bán chứng nhận cầu hôn và vay thêm tiền, thiếu đủ nguyên vật liệu để xây nhà mới, bởi vì ngôi nhà cũ đã quá hoang sơ rồi.